Muy buenos días, amados. Qué regalo maravilloso poder reunirnos en esta preciosa mañana nuevamente. Qué regalo precioso poder estar en Cristo, porque Él es la realidad de nuestras vidas. Él es la realidad de nuestros corazones, de nuestro entrar, de nuestro salir, de nuestro acostarnos, de nuestro levantarnos. Él es la vida que nuestro corazón necesita de una manera extraordinaria, y que podamos en esta mañana experimentar más de esa vida gloriosa cuando el Señor nos va conduciendo hacia su corazón, hacia Él, para contemplarle, para verle en la hermosura, en la belleza de su incomparable santidad. Ahora ahí en su Biblia Lucas capítulo número 22, versículo número 39. Lucas capítulo número 22, versículo número 39. La semana anterior hablábamos un poco acerca de la oración y la cruz, y esta mañana vamos a ahondar un poco más sobre esto. Y el tema de esta mañana tiene por título Muriendo en el altar de Dios. Y es un regalo maravilloso porque, como veíamos, Jesús tuvo una vida de oración como hombre perfecto. Lo vemos orando en muchos lugares, en todo tiempo. Y si Él, el hombre perfecto, necesitó orar, cuánto más nosotros, que estamos llenos de imperfecciones, pero entendiendo un poco más a través de lo que Cristo mismo dio a luz, reveló, dio a conocer acerca de la oración. Porque son innumerables conceptos los que nosotros hemos aprendido acerca de esto, pero los hemos aprendido más por tradición, los hemos aprendido más por modelo de hombre, los hemos aprendido más por costumbre, los hemos aprendido más por la interpretación que el ser humano tiene de lo que es esa relación de la que hemos sido hechos partícipes por medio de Jesucristo. Y que cuando Dios nos trae a orar, como lo ha dicho en su palabra, orando en todo tiempo en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia, ¿cierto? Es una necesidad, pero desde el ámbito en que Dios lo dispuso, desde el ámbito en el que Dios lo estableció. Porque cuando lo miramos desde el nuestro, entonces aún terminamos desviándonos en el camino, porque terminamos levantando, como el Señor dijo allá en Mateo 6, hablando de cómo los hipócritas amaban hacer largas oraciones, cómo amaban orar en las esquinas y en las sinagogas para ser vistos de los hombres, y a veces nos hemos inclinado más por las largas oraciones que por entender qué es lo que significa orar y qué es lo que Dios va a ir produciendo en nuestras vidas cuando nos trae a ese orar que no es comunión. Y suena raro, porque la comunión fue hecha posible cuando Dios nos puso en Jesucristo y derramó la vida de Jesucristo en nosotros, nos puso en Él y a Él lo puso ¿en quién? En nosotros. Y es por Jesucristo que nosotros participamos de la comunión que tiene el Padre y el Hijo. Nos ha hecho el Señor, o nos ha vinculado con esa realidad, de manera que no hay forma de que una actividad humana te ponga en comunión con el Señor. El único que te pone en comunión con Dios es la gloriosa persona del Señor Jesucristo, ¿cierto? No es esta reunión la que te pone en comunión con Dios. Fue Cristo
cuando vino a habitar en tu corazón, cuando vino a buscar al perdido, cuando vino a rescatar a esa oveja que estaba extraviada, cuando Cristo te halló, allí donde Cristo te halló, fue donde fuiste rescatado de tu vana manera de vivir y de la incapacidad que teníamos para poder relacionarnos con Dios, ¿cierto? De manera que vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia maravillosa de poder ir entendiendo toda esta realidad en nuestra vida y en nuestro corazón. Lucas capítulo 22 verso 39, donde se ve allí narrada, ¿sí? Muchas oraciones levantó Jesús, pero pocas oraciones quedaron con una descripción de qué estaba orando Jesús, ¿cierto? De qué era lo que Jesús clamaba, y Él es nuestro modelo. Aún cuando los discípulos se acercaron para decirle a Él que Juan había enseñado a sus discípulos, y ahora ellos le piden a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor, de una manera especial, les da a conocer lo que para nosotros hoy es familiar como el Padre Nuestro. Vosotros pues oraréis así, ¿cierto? Y habla de una relación de hijo con padre, y para que esa relación de hijo con padre pueda darse y pueda ser hecha posible, para eso Dios nos puso en la gloriosa vida de Jesucristo, nos puso allí. Y todo lo que va uno encontrando en la descripción del Padre Nuestro no tiene nada que ver con lo que el hombre sueña, con lo que el hombre anhela, con lo que el hombre contempla, sino todo tiene que ver con el deseo de Dios de glorificar su nombre, como lo veíamos en Ezequiel, donde el Señor dice que todo lo que haría no lo haría porque ellos se lo merecieran, sino por amor de su nombre, porque lo que había hecho el ser humano es dejar por el piso el nombre del Señor. Ustedes han deshonrado mi nombre, de manera que no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, lo hago por amor de mi nombre, y por amor de mi nombre los recogeré de las naciones, por amor de mi nombre derramaré sobre vosotros agua limpia, por amor de mi nombre los limpiaré de todas sus impurezas, de todos sus pecados, por amor de mi nombre quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, por amor de mi nombre pondré mi espíritu en ustedes, por amor de mi nombre haré que anden o caminen en mis estatutos, en mis mandamientos, porque ya no sería una ley escrita en piedra, sino ahora sería, como dice Romanos capítulo número 8, que ya nuestro caminar no es un caminar conforme a leyes, sino es un caminar conforme a una vida, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús ya no es la ley de un mandamiento, sino es la manifestación de una vida gloriosa dentro de cada uno de nosotros, donde está todo el poder de Dios para obrar en cada una de nuestras vidas. Entonces aquí en esta oración que está en Lucas capítulo número 22, no podemos perder de vista que aquí está ya el Señor rumbo para su último trayecto hacia la cruz del Calvario, ¿cierto? ¿A qué vino Jesús? Todo el tiempo Jesús estuvo manifestando que Él no estaba aquí para hacer su voluntad, sino que Él estaba aquí para hacer la voluntad ¿de quién? La voluntad del Padre. Yo no hago nada por mí mismo, lo que veo hacer al Padre, eso hago. Lo que oigo decir al Padre, ¿eso qué? Eso digo. Todo el tiempo Jesús estuvo manifestando cuál era su misión sobre la tierra, cuál era lo que Él había venido a manifestar, y lo que había venido a manifestar cada segundo, cada instante, cada momento de su vida sobre la faz de la tierra era la voluntad del Padre. ¿Cuál era el deseo del corazón del Padre? Porque no ha habido hombre alguno sobre la faz de la tierra que haya podido cumplir esto, excepto Jesucristo hombre. Ningún otro. Hubo hombres en los que Dios hizo una obra extraordinaria, y lo leemos en las Escrituras. Cantidad de hombres que tantas veces miramos sus vidas y no nos maravillamos de ver hombres estelares, sino de ver una obra extraordinaria hecha por Dios en hombres y mujeres llenos de fragilidades. Hombres y mujeres
que no sabían honrar a Dios como tampoco nosotros, pero que Dios vino y empezó a hacer su obra para que todo lo que honrara su nombre procediera de Él mismo a través de lo que estaba haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y aquí dice Lucas 22:39, ya dirigiéndose Jesús, después de haber, esto es lo que acontece después de haber pasado la última cena, después de haber estado el Señor lavando los pies de sus discípulos, después de haberse sentado en la mesa, después de haberles dicho: este es el pan, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes, después de haber dicho: esta es mi sangre que va a ser derramada, la sangre del nuevo pacto, ¿sí? Y después de todo eso el Señor había dicho: uno de ustedes me va a entregar, y todos se preguntaban: ¿seré yo maestro? Pero después de eso salieron al huerto, y es una particularidad porque no era la primera vez que Jesús iba a este huerto conocido como el huerto del Getsemaní. No era la primera vez. Él estaba yendo allí como era su costumbre. Pero mire lo hermoso, y esto que es especial para nosotros rogarle al Señor, porque aunque ahí dice que era la costumbre de Jesús, ¿sí?, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que la costumbre en nosotros no apague el fuego del Espíritu, ¿sí? Porque a veces nosotros nos acostumbramos a algo, nos acostumbramos tal vez a venir a un culto y a sentirnos contentos con lo que aconteció en el culto, y nos vamos acostumbrando a ciertas cosas, ¿cierto? Pero nos acostumbramos es a las cosas, no a un maravillarnos permanentemente de Dios, que es lo que hace que no nos acomodemos a ciertas actividades, sino que cada día nuestro corazón se esté alineando con el corazón de Dios, que cada día eso que Dios está manifestando de Él vaya produciendo una transformación preciosa de cada una de nuestras vidas. Y entonces a ese lugar, como dice aquí, y saliendo, verso número 39, se fue como solía, ¿cierto? O sea que esto no es la primera vez que los discípulos lo van a ver. ¿En quién? En Él. Ya era algo habitual en la vida de Cristo. Y se fue al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Mire, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, en la condición de hombre, humillando su corazón delante del Padre. Y dice, diciendo, y todo lo que se supo de lo que pasaba en esa oración está resumido en este versículo 42. Ese versículo 42, mira, lo corto y lo aparentemente sencillo del versículo no significa que aquí no haya un mar de profundidad de lo que estaba aconteciendo y de lo que necesita acontecer en cada uno de nosotros por causa de la vida de Cristo. Porque dice, diciendo, verso 42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que estaba aconteciendo allí en la oración de Jesús, que se ha vuelto una frase de cliché para los cristianos, ¿cierto? Porque a nosotros nos parece que la oración suena más espiritual si la adornamos diciendo que no sea mi voluntad, sino la tuya, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Pero se vuelve simplemente una frase que completa una oración, porque después salimos y nos damos cuenta cuánta resistencia hay en nosotros para aceptar la voluntad de Dios, que se manifiesta en queja, que se manifiesta en lamento, que se manifiesta en reproche, que se manifiesta en disgusto, que se manifiesta en descontento de nuestro corazón y de nuestra vida, y todas esas cosas van manifestando la resistencia que mi corazón tiene para aceptar la voluntad de Dios, ¿cierto? Nosotros, todos los seres humanos, pasamos días buenos y días malos. ¿Le ha acontecido esto? ¿Que ha tenido días buenos,
Ha tenido días difíciles, ha tenido días donde has podido estar muy alegre y has podido pasar días donde has estado en angustia, donde has estado con tristeza, has pasado días donde has estado con dolor, ¿cierto? Para el ser humano, los días buenos son los días de alegría, son los días de tranquilidad, ¿cierto? Y los días malos son los días de angustia, de dolor, de tristeza, donde aparecieron las noticias que no esperaba, donde aparecieron las circunstancias que no esperaba que sucedieran dentro de su vida. Pero mis amados, cuando Dios nos va conectando con su pensamiento, en las manos de Dios todos los días son buenos. Son tan buenos los días donde Dios nos saca una sonrisa, como son tan buenos los días donde Dios nos saca lágrimas. Son igual de buenos. Es más, muchos momentos han sido más estelares con Dios los momentos de lágrimas que los momentos de sonrisa. Han sido más estelares con Dios los momentos de dolor que los momentos de tranquilidad. Y no le estoy diciendo que se busque situaciones dolorosas, lo que le estoy diciendo es que cuando acontezca, ¿cierto?, podamos entender que estamos en las manos de Dios, y en las manos de Dios su voluntad siempre, no hay un momento que no lo sea, su voluntad siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. ¿Cuándo? Siempre. No hay un solo momento en que no, que a veces nos sentimos mal, que a veces eso está chocando con lo que yo quiero, que a veces eso está golpeando mis deseos, que a veces eso está golpeando mi ego, que a veces eso está golpeando mi orgullo, que a veces eso está golpeando mi autosuficiencia, y que cuando eso es golpeado no me siento bien, es diferente, pero que lo que Dios está haciendo bueno, como dijo cuando terminó en el día sexto toda la creación, y después de que había creado al ser humano, el Señor miró todo lo que había hecho y dijo, y era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Porque todo ha sido hecho para que se cumpla el propósito ¿de quién? El propósito de Dios para nuestras vidas. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Verso 43. La situación estaba tan fuerte, ¿cierto?, que allí estamos viendo a Jesucristo como hombre, porque no olvidemos, Jesucristo como Dios no tiene debilidad, es todopoderoso, pero como hombre está experimentando toda la fragilidad, porque si Él no hubiera experimentado como hombre toda la fragilidad que nosotros experimentamos, no pudiera ser quien se compadeciera de todas nuestras situaciones. Mas tenemos un sacerdote que se puede compadecer de todos nosotros, porque enfrentó todas las situaciones que nosotros enfrentamos y puede entender nuestra condición y nos puede sacar de ella. La diferencia entre Cristo y nosotros es gigantesca. Nosotros hemos caído rendidos ante muchas cosas, pero aunque Jesús enfrentó muchas cosas que le afligieron, en ninguna de ellas ni pecó, ni deshonró a quién, ni deshonró a Dios. Y dice el verso 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle en ese momento tremendo, y estando en agonía. No olvidemos, ¿cómo está viviendo Jesús todo esto? No como Dios, lo está viviendo como hombre, aunque era 100% Dios y 100% hombre, lo que está viviendo en el huerto de Getsemaní lo está viviendo como hombre, porque Él está delante de Padre como representación ¿qué? Nuestra. Si no lo hubiera vivido como hombre, no hubiera podido ser quien nos representara en la cruz del Calvario. ¿Es claro? Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y verso 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hematidrosis se llama lo que le aconteció, cuando bajo suma tensión
lo que hay debajo de la piel empieza a sufrir una ruptura, los vasos sanguíneos se van rompiendo y cuando el cuerpo suda, entonces empieza a salir el sudor lleno de sangre. Y dice, verso 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y oréis para que no entréis ¿en qué? Para que no entréis en tentación, ¿cierto? Y nosotros casi siempre vemos que el lugar de muerte fue la cruz del Calvario, pero pocas veces nos detenemos a ver que todo eso que estaba aconteciendo en la cruz del Calvario empezó en el huerto del Getsemaní, ¿cierto? Allí donde el corazón del ser humano va a experimentar algo glorioso, hermoso, y poder entender a la luz de la Biblia, cada uno de nosotros, ser alumbrados en nuestro corazón, que hay momentos de morir y hay momentos de morir en el altar de Dios. Ese Getsemaní en ese momento era un altar levantado ¿a quién? Levantado a Dios. Era un momento donde el corazón del Hijo estaba siendo derramado delante de ¿quién? Del Señor. Y de morir en el altar de Dios, en las manos maravillosas del Señor, para ser transformados, para ser modelados en la misma imagen que Él quien nos quiere dar. ¿Cuál es la imagen que Dios quiere formar en cada uno de nosotros? Dios tiene un único propósito con todos y cada uno de nosotros, cualquiera sea la circunstancia, cualquiera sea la situación. A veces la iglesia nos preguntamos, y en esta situación, ¿cuál será el propósito de Dios? No lo olvide, hay un único propósito. Circunstancias son muchísimas, pero en todas las circunstancias el propósito siempre será el mismo, uno. Romanos 8, 28 y 29 nos deja ver que el deseo de Dios es conformarnos a la imagen de ¿quién? De su Hijo. Toda circunstancia Dios la permite para formar la vida de ¿quién? La vida de su Hijo. Lo que ocurre con nosotros es que nosotros oramos como dislocando o separando lo que tiene que ser en un conjunto. Escúcheme por favor, porque nosotros por un lado oramos, Señor, que cada día haya más de Cristo en mí. Señor, que cada día sea conformado a la imagen de Cristo. Pero por otro lado oro, Señor, cambia mis circunstancias. Y la respuesta del Señor va a ser, es imposible separar las circunstancias de la transformación. O sea, si cambio tus circunstancias, no voy a poder transformarte. Para transformarte, necesito las circunstancias por las que estás atravesando, circunstancias que demuelen nuestra capacidad, para que en medio de ellas se manifieste el poder de Dios, ¿cierto? Lo que pasa es que hay un lenguaje que el Señor nos deja ver que viene del cielo, que es completamente diferente al lenguaje del mundo, en oposición al lenguaje del mundo, y por eso se hace necesario que la iglesia podamos escuchar al Señor. Y para eso nos ha sido provista la vida del Hijo, donde están los oídos para oír a ¿quién? ¿Quién oía al Padre? El Hijo. Y ahí están los oídos para que nosotros lo podamos ¿qué? Lo podamos escuchar. ¿Por qué? Porque dentro de la vida cristiana, ¿sí?, hay frases bien tremendas como para obtener la vida es necesario morir. Y eso a veces como que se hace difícil para nosotros ¿qué? Asimilarlo. Es muriendo que se obtiene la vida. Es siendo frágil donde se manifiesta el poder de Dios. Cuando Pablo ora al Señor y Dios le responde a la oración de Pablo, ¿qué le dice Dios a Pablo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tú. O sea que cuando estamos frágiles es cuando estamos en la mejor condición para que Dios obre en nuestras vidas, ¿cierto? Pero eso no es como lo mira el mundo. El mundo cree que es en el fuerte donde ha de obrar, o en el capaz, o en el hábil,
Es más, yo me he encontrado que muchas veces mis habilidades estorban, mis capacidades estorban. ¿Cuántas veces pasa una circunstancia económica y uno con sus habilidades empieza a moverse por aquí, por allí, por allí, por allí, por allí, por allí, y hace, y hace, y hace, y hace, y después resultó más endeudado de lo que estaba al principio, por una razón? Porque utilicé mi habilidad para solucionar el problema, pero no salí de él. Tal vez lo solucioné de manera temporal, ¿cierto? Porque se me hizo difícil esperar ¿en quién? Se me hizo difícil esperar en el Señor. Y cuando Dios va obrando eso, ¿a dónde nos va a llevar? Allá ese lugar donde nos va a despojar de todo lo que nosotros queremos y nos va a vestir de todo lo que Él ¿qué? De todo lo que Él quiere para cada uno de nosotros, porque en la mente de Dios todo es diferente a como el hombre se lo ha propuesto. Efesios capítulo número 2, versículo número 4, ¿cierto? Pareciera una contradicción bíblica que en la muerte se manifieste en la vida, que en la debilidad sea donde se perfeccione el poder de Dios, porque el mundo avala, califica a los superdotados, califica a los capacitados, califica a los merecedores, a los que tienen habilidades y destreza, pero en la iglesia del Señor Jesucristo no es un mundo de habilidades. Por eso alguien decía, cuando el Señor escogió los 12 para ser sus discípulos, a los ojos de los seres humanos no calificaban, no eran los mejores. Pero mis amados, Dios no escoge a los mejores, porque entre mejor somos, entre más bueno se considera al hombre, más difícil es al hombre ver la gracia de Dios, porque cree que ¿qué remedio necesita si él está en buenas condiciones? Pero cuando Dios nos va dejando ver nuestro corazón, decimos como Pablo: ay de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí es donde resplandece de una manera extraordinaria la vida de Cristo. Más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, dijo el apóstol Pablo. Cuando se aterró de quién era Él, la luz de Cristo resplandeció como la salida extraordinaria provista por Dios para su vida. Y es lo que Dios nos va permitiendo ver a todos y cada uno de nosotros. Efesios capítulo número 2, verso número 4. Lo que el mundo valora, escuchen, lo que el mundo valora no quita la miseria del hombre. Miseria es pobreza extrema. Y lo que hace Dios con su misericordia es cubrir la miseria que el ser humano, la pobreza extrema que el ser humano tiene. Pero la miseria del hombre en el mundo, una persona en miseria es una persona pobre, que no tiene recursos, que no tiene con qué vestirse, que no tiene trabajo, que no tiene con qué comer, ¿sí? En la Biblia, miseria es el que puede ser el hombre más rico. Elon Musk creo que es uno de los hombres más ricos del mundo, ¿sí? Pero si la vida de Cristo no alumbra la vida de este hombre con toda su riqueza, es un hombre en miseria. ¿Sabe por qué? Porque todas las riquezas, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero? Si ganar el mundo entero no puede cubrir la pobreza extrema en la que se encuentra. Y la pobreza extrema no es a causa de bienes materiales, ni de capacidades, ni de inteligencia, ni de sabiduría humana. La pobreza extrema es a causa de la ausencia de la vida de Dios en el ser humano. Cuando un ser humano tiene todas las riquezas del mundo y ese mismo ser humano no tiene a Dios dentro de su vida, está en pobreza extrema, en pobreza extrema. Y dice Efesios capítulo número 2, verso 4, pero Dios, que es rico ¿en qué? Ay, en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo, ¿qué?
en Cristo Jesús. Y entonces mira lo hermoso. Vemos cómo Dios fue propicio a la condición a la que nosotros ¿qué? Estábamos. Mis amados, si Cristo ya habita en tu corazón, no te sientas en miseria, porque no tienes los recursos que otros tienen, porque no tienes lo que otros tienen. La Escritura dice que un día los cielos y la tierra que ahora vemos pasarán, ya no estarán. Ya lo que conocemos un día ya no será como es ahora. Dice que ya cuando vienen los nuevos cielos y la nueva tierra, dice que el sol ya no era ni el mar tampoco existía. O sea, todo cambió, porque no dependía de lo natural, depende de Dios. El Dios de los cielos era su lumbrera, no había necesidad de templo porque Él era ¿qué? Su templo, dice la Escritura en Apocalipsis. De manera que nosotros hemos sido llamados y escogidos para seguir el rastro de Dios. Y todo lo que Dios nos ha dado para conducirnos nos lleva hacia Él. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, le dijo claramente hacia dónde lo quería conducir. Lo he puesto sobre alas de águilas. Éxodo 19:4 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído ¿a quién? Y os he traído a mí. ¿Sí o no? ¿Para qué Dios nos sacó? ¿Para traernos hacia quién? Para traernos hacia Él, ¿cierto? Todo lo que Dios ha dispuesto es para conducirnos hacia su corazón, para conducirnos hacia su abrigo maravilloso. Y por eso veíamos que el discipulado, el verdadero discipulado, va más allá de un curso bíblico, de un curso teológico, va más allá simplemente de un memorizar citas bíblicas. El verdadero discipulado tiene que ver con que el hombre pierda su vida para que ahora la realidad de su vida sea la vida del maestro. Y en un mundo como la iglesia, donde el humanismo se ha centrado tanto y donde se cambió, pierde tu vida para ganar la de Cristo, por Cristo quiere complacer todos los sueños y los deseos de tu corazón, ¿cierto? La Escritura dice: deleítate a sí mismo en Él y Él concederá las peticiones de tú. Mis amados, cuando eso sucede y te deleitas en el Señor, lo único que tú quieres pedir, ¿cierto? Es: Señor, dame a conocer tu voluntad, porque lo que quiero pedir es tu voluntad. ¿Para qué? Para mi vida. De manera que Jesús en el huerto del Getsemaní conoce la voluntad de Dios, conoce la voluntad de Dios. Y Él, como hombre, sabe lo difícil que es cumplir, porque va a enfrentar en la cruz del Calvario multitud de cosas. Va a enfrentar, después de Getsemaní, va a enfrentar el desprecio de los soldados, el desprecio de los religiosos. Por allá Pedro en Hechos dice: se reunieron contra Dios y contra su Cristo, los judíos, los gentiles, todos se unieron en su contra para manifestar el estado en el que estaba el corazón de ¿quién? El corazón del hombre. Va a enfrentar cómo le van a arrancar su carne, cómo lo van a bofetear, cómo lo van a despreciar, ¿cierto? Pero lo más duro para Jesús, aunque todo eso humanamente iba a ser muy difícil, lo más duro para Jesús era tener que enfrentar lo que hasta ahora ninguno de los que estamos aquí ha enfrentado. Ni aún ninguno de los seres humanos que aún está con existencia, de los 7.000, 8.000 millones de personas que hay sobre la faz de la tierra, todavía no ha experimentado la realidad de lo que es estar separado de Dios. Porque la realidad de lo que es estar separado de Dios la experimentó Jesús en la cruz del Calvario. Y eso que experimentó Jesús en la cruz del Calvario lo experimentó para que tú y yo no lo experimentáramos. Pero si nosotros no experimentamos la vida de Jesús, y entonces después, cuando llegue nuestra partida de este mundo y no vayamos a una eternidad con Dios, ese que no va a una eternidad con Dios va a experimentar en carne propia lo que Jesús experimentó en la cruz del Calvario, cuando tuvo que experimentar esa separación. ¿Con quién? Con el Padre. Señor, si hubiera otra forma de que tu voluntad se hiciera, si hubiera otra forma, mire,
En el huerto del Getsemaní, Jesús no está tratando de cambiar la voluntad de Dios. En el huerto del Getsemaní, el mayor deseo de Jesús, aunque está haciendo una petición, es que por encima de lo que Él pide, se haga la voluntad de Dios. Se haga la voluntad de Dios. Y aquí el mayor asunto para nosotros es que pedimos que se haga tu voluntad, pero ¿cuánto nos cuesta aceptarla dentro de nuestro corazón? Pablo tenía su propia vida religiosa y caminaba conforme a sus propios deseos, pero cuando Jesús se le apareció, aún su vida religiosa tuvo que perder para ganar a Cristo. Él lo expresó, lo que antes tenía con mucho valor, ¿cierto? Y no olvidemos, si había algo que los fariseos tenían, era costumbres que los llevaban a orar, pero no que los llevaban a humillar su corazón delante de ¿quién? De Dios. No olvidemos cuando el Señor pone el ejemplo del fariseo que entra al templo y no está orando, pero no con Dios. Dice que oraba consigo mismo. Está orando, pero ese no ha entendido todavía de qué se trata, ¿qué? De qué se trata la oración, de qué se trata todo esto. Filipenses capítulo número 2, versículo número 5. Esto golpea mucho nuestro corazón y nuestra vida. Ahora, en todo lo que vayamos viendo, le animo, no estoy aquí ni para señalar ni para acusar la vida de ninguno. Estoy aquí para compartirles un poco de cómo Dios ha venido desnudando mi corazón, de cómo Dios ha venido dejándome ver con más claridad que aunque nosotros decimos que no vivimos por ley, sino por gracia, tantas veces hacemos de las cosas de Dios un método donde perdemos la gracia de Dios en nuestras vidas y dejamos de caminar en ello. Y empezamos a caminar en nuestros esfuerzos, y en nuestros esfuerzos se hace todo muy difícil, ¿cierto? Esta semana que abordábamos el miércoles en el estudio bíblico que estábamos terminando el tema allá en Mateo 6, donde el Señor habla acerca de cuando des limosna, tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, y que para nosotros limosna lo relacionamos como con miserableza, con lo peorcito. O sea, que si usted tiene una ropa que no se pone y la va a botar porque a usted no le gusta, entonces usted cuando piensa en alguien al que va a ayudar, usted empieza a regalarle lo que a usted no le gusta, ¿sí? Cuando usted se mete la mano al bolsillo, les decía, usted ya sabe leer las monedas con la mano, usted ya sabe que esa grande y pesada es la que vale, y esa chiquita, ¿cierto? Y entonces usted procura con la mano ahí en el bolsillo escoger para saber qué, porque nosotros pensamos que limosna es dar qué, miserableza, ¿sí o no? De lo que sobra, cuando realmente el concepto en la Biblia de dar limosna es ayudar con lo mejor a alguien que está en necesidad. O sea, no saque lo que le sobre, saque lo mejor que tiene para ayudar a ese que está en qué, para ayudar a ese que está en necesidad. Pero juntamente con eso he aprendido mucho, y tal vez no es fácil, porque morir no es fácil, pero es el mejor camino. Cuando nosotros empezamos a servir al Señor hace años, por su gracia, los primeros años hicimos mucho esfuerzo humano, mucha obra de la carne. Yo creo que todavía hacemos muchas cosas de la carne, pero yo creo que por gracia ya no en la misma dimensión. Pero muchas cosas que parecían bonitas y suenan acogedoras, ¿cierto? Y entonces cuando estuvimos allá en el Caribe para
poder organizar el salón que Dios nos permitió tener allá. Eso hicimos de todo, hicimos rifas de pollo, vendimos tamales, hacíamos buffets, todo lo posible que se hiciera. Cada 8 días teníamos ventas de empanadas, de cualquier cantidad de cosas al final de la reunión. Y después de mucho esfuerzo se lograban completar los recursos para comprar algo. Y entonces sentíamos que la sudada había valido la pena. Hasta que un día, después de muchos años de sudar puro esfuerzo humano, el Señor me dijo: no es así. Por eso en los últimos años ven que no hay ventas de nada, ¿sí? Porque el Señor me enseñó algo y dijo: mire, si la iglesia es fiel en sudar, no se necesita nada más. No hay que hacer mercado, no hay que hacer ventas, solo se necesita que mi pueblo se disponga, como dice la Escritura, cada uno dé como propuso. Es lo único que se necesita. Y crea, cuando Dios nos llevó a todo ese cambio, crea, eso era un lío ni el tremendo. Aquí hay hermanos que les tocó eso con nosotros, ¿sí? Primero rogándole al hermano que comprara las empanadas fiadas, y después rogándole al hermano que viniera porque no quería volver a la iglesia para no pagarlas. Entonces tocaba era decirle: no debe nada, vaya, congréguese. Y entonces eso era un lío ni el tremendo. Y se nos formó, fue un gran desorden, pero nosotros en su momento estábamos tan ciegos y felices de que esa era la forma de hacer la obra de Dios. Hasta que Dios dijo: esa no es la forma. Hay un gran esfuerzo humano, mucho sudor, poco descanso en el Señor. Y Dios ha venido cambiando todo eso, ¿cierto? Y entonces les voy a contar aquí una anécdota para los hermanos, ¿sí o no? A veces los hermanos preguntan: ay, ¿por qué a veces viene tan poquita gente? ¿Sí? Y le voy a dar la respuesta, ¿sí? Los que ayudan a contar las ofrendas saben por qué. Porque cada vez que la iglesia está muy llena, casi no entra nada de dinero. Pero cuando la iglesia está muy desocupada, ese día mandó la plata al Señor del arriendo. Y entonces nosotros decimos: wow, Señor, eso no se trata. El Señor enseñándonos a no poner la confianza en el hombre. Uy, hoy hay mucha gente, entonces tal vez Dios va a poner que muchos den. Y entonces, como hay poquita gente, ¿cómo va a ser posible? No, Dios no tiene límites y nos va enseñando a depender ¿de quién? A depender de Él. Pero crea, eso a mí me ha costado lágrimas, me ha costado ponerme de rodillas, porque muchas veces me paro y quiero hacer, me paro y quiero volver a tomar impulso, me paro y quiero volver a poner venta de empanadas, me paro y quiero volver a hacer rifas. Porque no es fácil aprender el camino de dependencia del Señor, donde hay que aprender a esperar cada día. Eso humilla mi capacidad, pero me deja ver la grandeza de mi Señor, me deja ver la grandeza de Él. No es fácil para mí, pero es lo que yo necesito en mi camino, lo necesito todos los días. Y le digo: Señor, gracias por todo eso en lo que veo que no soy capaz. Porque cuando no soy capaz, Señor, entonces tú te glorificas en toda esa debilidad. Pero me toca ponerme de rodillas y decirle: Señor, líbrame de esta lucha tan intensa que tengo dentro de mi corazón. Líbrame, Señor, líbrame de todo esto que pasa en mi corazón. Y dice Filipenses 2:5, porque es que hoy hay muchos sentires en el pueblo de Dios, pero muchos, ¿cierto? Hermanos, que yo siento lo siguiente, hermanos, que yo siento lo siguiente, es que tengo un sentir de Dios. Yo soy muy respetuoso con todo eso. Yo digo: si Dios le dijo, yo ahí no me meto, ¿sí? El asunto es cuando el hermano a los 8 días viene y dice que ya Dios le dijo otra cosa. Y entonces ya el asunto es que así no funciona, mis amados. Cuando Dios dice algo, cuando Dios dijo algo, ese algo de Dios es para siempre. No es que me lo dijo hoy y mañana Dios cambió de opinión.
No, si Dios lo dijo hoy, eso es para siempre. Más bien, un día yo tenía mis emociones en tal punto que me pareció que eso era lo que quería Dios, pero como al otro día mis emociones cambiaron de punto, entonces me parece que lo que Dios ya piensa es otra cosa. No, el pensamiento nuestro mantiene así. Por la mañana nos levantamos pensando una cosa, apenas charlamos con alguien ya pensamos otra, oímos las noticias ya pensamos otra, y ya el pensamiento de por la mañana está distante del que tenemos por la noche, porque así es el pensamiento del hombre. Por eso el Señor dijo: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Tú mantienes de un lado para otro, pero los pensamientos de Dios son los mismos eternamente y para siempre. Y entonces hay muchos sentires, pero mire que la palabra de Dios nos indica uno con claridad, que es el que menos tomamos y el que más necesitamos. Dice 2:5: haya pues en vosotros este sentir, dice en esta versión. En otra versión dice esta actitud. En otra versión dice esta manera de pensar. En otra versión dice esta manera de ser, que hubo también en Cristo Jesús, ¿cierto? Y ahí entonces el Señor nos empieza a conectar de una manera especial, porque nos deja ver la grandeza de Dios manifestándose en su humillación. Porque dice de ahí en adelante que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la condición de hombre. El Dios de los cielos, que los cielos no pueden contener su gloria, se hizo tan pequeño como uno de nosotros. ¿Cómo se puede explicar eso? Eso no hay forma de entenderlo aquí. Solamente viene del corazón de ¿quién? De Dios. Y si Él, el dueño de todo, no tuvo problema en despojarse de eso para tomar la forma de hombre, y es más, como hombre, ¿cierto? No vino a mostrar cosas de hombre, sino que como hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. De manera que todo el tiempo lo que Jesús hizo era despojarse de sí, que de sí mismo, y todo ese despojarse de sí mismo era con un único propósito: hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué dice el Señor? Que eso mismo sea lo que pase en ustedes. Si quieren un sentir de Dios, el sentir de Dios es: despójense de sí mismos, para que se cumplan ustedes la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios, que va a ser muchas veces una lucha intensa, como ocurrió en el huerto del Getsemaní, una agonía intensa, porque nosotros tenemos conceptos de la oración de muchas maneras, ¿sí? Y no se trata de, como dijo el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Eso fue lo que el Señor expresó. Pero lo más hermoso es que el Señor lo expresó para que suceda a la manera en que Él lo ejemplificó. Habían 3 hombres en la cruz cuando crucificaron a Jesús. 2 estaban no porque ellos querían estar en la cruz, estaban porque los obligaron a estar en la cruz, porque evaluaron sus hechos, miraron sus comportamientos, pesaron sus acciones, ¿sí? Pero si le preguntara a cada uno de esos 2, ninguno de esos 2 que estaba al lado de Jesús quería morir en esa ¿qué? Quería morir en esa cruz. Es más, vemos la evidencia en ese hombre llamado Barrabás, que era el destinado para estar ¿dónde? En la cruz. Y el primer feliz de que lo libraran de ir a ese lugar de muerte fue ese Barrabás. Pero ser librados de ir a la cruz es ser librados, tal vez, de ser despojados de nosotros
pero nos perdemos de disfrutar la vida más gloriosa que se nos ha provisto, porque en esa cruz somos despojados de nosotros y somos vestidos de una nueva de una nueva vida. Pero la cruz de esos tres, la cruz de Jesús era diferente. ¿Y por qué la cruz de Jesús era diferente? Porque Jesús dijo: a mí nadie me obligó a ir a la cruz, yo pongo mi vida por mí mismo. Jesús fue voluntariamente a la cruz para enseñarnos el camino. A la cruz hay que ir voluntariamente, no es algo a lo que se te obliga, es algo a lo que vas voluntariamente, ¿cierto? Cuando vas voluntariamente adquiere un mayor valor. ¿Por qué? Porque esos que iban a morir por sus pecados merecían lo que les estaba aconteciendo. Pero cuando Jesús iba rumbo a la cruz del Calvario, llamaron a un hombre llamado Simón de Cirene. Busca ahí Mateo 27:32. Simón de Cirene. Y Simón de Cirene fue un hombre que camino al Calvario ayudó a cargar la cruz. Pero hay una gran diferencia entre Simón de Cirene y Jesús. Dice el 27:32 de Mateo: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba ¿qué? ¿Cómo fue Jesús a la cruz? ¿Cómo cargó la cruz Simón de Cirene? A este obligaron a que llevase la cruz. Cargó por un espacio la cruz de Jesús, por lo menos el madero físico. Pero no se dice que después de eso había un Simón de Cirene completamente transformado, porque él la cargó porque le tocó, no porque entendió que era el camino trazado por Dios para su vida, que es diferente. Cuando me toca por obligación es porque no hay entendimiento, no entendió lo que significa ese camino hacia la cruz. ¿Por qué nosotros necesitamos aprender a orar? Necesitamos orar, pero necesitamos aprender a orar, ¿sí? Vamos a mirar un poquito cómo hemos visto nosotros la oración, porque a veces nosotros creemos que la oración de los cristianos evangélicos es mejor que la de los católicos. Entonces, ¿por qué no decimos vanas repeticiones? ¿Por qué no nos arrodillamos ante ninguna figura de yeso? Y hacemos un listado de cosas para creer que nuestras formas son mejores que las de otros. Pero muchas veces lo que cambió fue la forma, porque en el fondo sigue siendo lo mismo. Orábamos como católicos, repitiendo oraciones, pero después de hacer esa oración salíamos a seguir haciendo lo que nos parecía. ¿Y cómo estamos viviendo como evangélicos? Lo mismo, levantamos oraciones, ¿sí? Hacemos vigilias para llenarnos de palabrería, hacemos ayunos para mostrarle a Dios huelga de hambre, y después de todo eso salimos a hacer lo que nos da la gana. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ese rezo y esta oración? Sí cambió la forma, en el fondo sigue siendo lo mismo, porque nos acercamos a Dios orando solamente pensando ¿en quién? En nosotros, ¿cierto? Alguien dijo: si orar no es para cambiar la voluntad de Dios, ¿para qué orar? Y aunque eso parece algo a lo que nosotros le pudiéramos hacer un gesto, ¿cómo? ¿Cómo va alguien a decir así? Es el gesto que muchas veces nosotros hacemos a diario. O sea, si Dios no va a cambiar esta situación, ¿para qué oro? No, mi amado, si Dios no la va a cambiar, ore para que entienda cómo Dios se va a glorificar Él en medio de esa situación, en su corazón y en su vida, que es diferente. Pero necesito ¿qué? Orar. Nosotros hemos sido enseñados que la oración es un
ejercicio para devengar beneficio. Entonces, ¿para qué oramos? Para recibir algo a qué? Para recibir algo a cambio. Pero alguien decía, ¿y yo qué gano cuando oro? Y un pastor muy experimentado dijo, no gana nada, antes pierde mucho. Cuando usted ora no gana, cuando usted ora pierde. Pierde su voluntad, pierde su arrogancia, pierde su altivez, pierde su ego, pierde su autosuficiencia, pierde el hacer lo que a usted le parece. Cada vez que usted ora pierde. Pero en el concepto nuestro, orar era devengar un favor. Como yo le ofrezco a Dios algo y oro para obtener algo a qué? Algo a cambio, para recibir cuando tenemos una necesidad. A tal punto que nosotros vemos la oración es cómo eso responde a lo que yo quiero y no cómo eso responde a lo que Dios desea. Porque cuando estamos bien, ¿cuánto pensamos en orar? Muy poquito. Pero cuando estamos en crisis, ¿cuánto pensamos en orar? Mucho. Hay que orar. ¿Pero por qué quiere orar? Porque usted quiere salir de la crisis, no porque quiere agradar a Dios, no porque quiere conocer la voluntad de Dios. Porque si entendemos para qué es la oración, cuando nos está yendo bien, es más, corremos más peligros, y esto no me canso de decirlo, es más peligroso que nos vaya bien que estar en crisis. Porque cuando nos va bien nos relajamos, cuando nos va bien, ¿cierto? La cruz es algo que vemos por allá de lejos, porque nos está yendo bien, porque nos están saliendo las cosas que nos están saliendo las cosas bien. Y es cuando más peligro corremos, porque antes de la caída es la altivez de qué? De espíritu. Y la altivez es cuando yo empiezo a sentir o a experimentar que necesito menos de Dios porque tengo mejores circunstancias. No, las mejores circunstancias, Abraham era riquísimo y se sentía tan necesitado de Dios como cuando no tenía un peso. O sea, eso no cambiaba su condición, porque entendió que era lo que necesitaba, ¿qué? Su corazón. ¿Cómo contemplamos nosotros la oración? Que la oración está diseñada para comunicarle a Dios lo que Dios no sabe, ¿cierto? Entonces a veces nosotros llegamos a decirle, Señor, es que no sé si no se ha dado cuenta que mi hijo no tiene trabajo, Dios, no sé, Señor, para que le des un trabajo. Y entonces venimos y le comunicamos a Dios todo lo que creemos que Dios no ¿qué? Que Dios no sabe. Y es más, y si tenemos público, entonces ahí sí que la oración se vuelve aparente, ¿cierto? Alguna vez les compartía que me causaba gracia escuchar a alguien orar en público, porque ese cuando empezaba a orar en público decía lo siguiente, decía, ay Señor, yo oro por esos esposos que son groseros con sus esposas, que le responden mal. Yo oro, Señor, por esos esposos grotescos, Señor, pero tú sabes que no soy yo, Señor, son esos esposos. Como había público, o sea, él quería encargarse de que después de que yo ore, toda esta gente se vaya pensando bien de mí, no se van a ir pensando mal. O sea, ¿en quién estaba pensando? ¿En Dios? ¿En ser sincero con Dios? ¿O estaba pensando en que después de que lo escucharan orar, los demás se fueran con una buena opinión? Y tantas veces se nos hace tan difícil abrir el corazón a Dios, porque preferimos que los demás se lleven una buena opinión de nosotros, así lo que dijimos al Señor hubiera sido pura hipocresía y apariencia. Porque nos encanta quedar bien con el hombre, nos encanta la buena opinión de los hombres. Por eso el Señor les dijo allá en Mateo capítulo número 6, ¿ustedes les gusta orar delante de los hombres para recibir el favor de ellos? Para que ellos los reconozcan. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. O sea, entiende que esto no es para que los hombres te vean, esto es para que Dios te vea, que es diferente. Y para que tú, más importante, veas con más claridad a Dios. Entonces pensamos en comunicarle a Dios las situaciones para que Dios obre. También en la mente humana, ¿cómo contemplamos la oración? Y escuche que esto es muy importante, porque esto es uno de los aspectos que creo que más hacemos. Señor, oro confiando. ¿Cuántos oran confiando? Pero nosotros oramos confiando en que Dios va a hacer lo que yo le estoy diciendo. Esa es la confianza con la que nosotros oramos.
oramos confiando en que Dios va a hacer lo que yo le estoy diciendo. Porque apenas no sale lo que usted le está diciendo, aparece la desmotivación, el enojo, el decaimiento. Se hace incomprensible para el ser humano aceptar cuál es la voluntad de quién. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Jesús en el huerto del Getsemaní no está tratando de cambiar la voluntad de Dios en ninguna manera. Jesús lo que está es dejando ver que independiente de cualquier deseo en su corazón, Él quiere una sola cosa: que la voluntad de Dios sea. Y la voluntad de Dios se manifestó ese día. Hay que ir a la cruz, no hay forma de hacerlo de otra manera. Y Jesús a partir de ahí se levantó. ¿Y cuándo volvemos a encontrar a Jesús orando por lo mismo? No hay 4 huertos del Getsemaní. Nosotros tenemos muchos huertos del Getsemaní, pero todos esos huertos del Getsemaní, por el mismo asunto, evidencian que lo que no quiero aceptar es la voluntad de Dios para mi vida. Y entonces sigo insistiendo a ver si Dios hace lo que yo deseo, lo que yo quiero, lo que yo pienso. Entonces oramos confiando en que Dios va a hacer lo que yo le estoy lo que yo le estoy diciendo. Y esa no es la manera establecida por Dios. Es ore confiando en que lo que Dios decida, ¿sí o no? Y usted sale y Dios le mostró la respuesta. Señor, oro para que mi mamá no se muera, y salió y se murió. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Y empezamos a reclamarle a Dios, y empezamos a pelear con Dios, ¿cierto? Porque si hay algo que no hemos aprendido en la oración, es ir y exponer delante de Dios: Señor, aquí está esta situación, Señor, pero ahora me humillo delante de ti, para que en esta situación mi corazón abrace lo que tú dispusiste. El miércoles al finalizar les compartía un ejemplo. Hay ejemplos en la Biblia que llevaron a hombres a ese lugar donde se sintieron morir y murieron a los pies del Señor. Y hay ejemplos en el tiempo presente de gente que le ha acontecido lo mismo. Miremos uno del presente y terminamos por hoy con uno que está en la Biblia. Un hombre llamado David Wilkerson. Ya falleció, un hombre de Dios. A su esposa le dio cáncer. A su hija le dio cáncer. Y un día se encuentran, ¿sí?, en una sala de espera de una clínica. Han traído a su nietecita con un fuerte dolor de cabeza, un dolor de cabeza insoportable. La entraron y la tienen adentro en quirófanos, y él está con su familia allá afuera. ¿Cuáles son nuestras oraciones como aprendimos de los hombres? Señor, atamos y reprendemos todo espíritu de muerte. Señor, cancelamos toda enfermedad. Señor, oramos para que en el nombre de Jesús sea levantada. Oramos para que el poder de la sanidad la invada. Esas serían las oraciones que nosotros aprendimos, y las aprendimos dentro de la iglesia cristiana. Y oramos por todo, y oramos confiando, Señor, que tú la vas a sacar, y oramos, Señor, confiando en que tú la vas a sanar, y oramos confiando y confiando y confiando. Pero en cierta manera nosotros ya sabemos qué es lo que estamos esperando de Dios. Pero aquel día David Wilkerson, en esa sala de espera de aquella clínica, mientras su nietecita está en el quirófano, tomó a su esposa, a su hija, a su yerno. Están tomados de las manos, y su oración allí es la siguiente:
Señor, no sabemos cuál va a ser el diagnóstico. No sabemos, Señor, cuáles van a ser las noticias del médico, Señor. Señor, pero tu voluntad es perfecta. Y lo que te pedimos, Señor, es que cualquiera sea la noticia con la que salga de allá el médico, Señor, danos toda la fortaleza para reposar en ti. Y uno cree que si oró lo correcto, entonces como yo estoy diciendo las palabras correctas, entonces por lo tanto van a salir con la respuesta correcta. Porque eso también pasa en nosotros, que si decimos las palabras correctas, entonces esperamos que todo suceda como yo espero. Pero aquel hombre oró con su familia. Señor, fortalécenos, estamos en tus manos. Lo que esperamos que pase en nosotros es tu voluntad. Y pasado un rato salió el médico, y el médico le dice: señor Wilkerson, su hija tiene cáncer en el cerebro, su nieta. Es muy agresivo, humanamente es irreversible. Ellos se arrodillaron, se tomaron de la mano y dijeron: Señor, gracias, todo está en tus manos, que se haga tu voluntad. A los 15 días la niña falleció. Y después de eso él está contando eso a la iglesia para decir: fue doloroso, sí. Fue triste, sí. Fue angustiante, sí. Sentimos un vacío inmenso en el corazón, sí. Señor, pero si aquí ocurrió tu voluntad nos sostiene, aún en los valles más difíciles que nosotros podamos atravesar. Y allá hay un hombre muriendo a lo que él desearía, para que se hiciera la voluntad de Dios. Muriendo allá en el altar de Dios, levantando una oración: no, Señor, por lo que suceda, Señor, en tus manos este trabajo. Y lo echaron. Fue bueno, fue perfecto, fue agradable. Señor, es difícil para mí. Señor, tú sabes mis temores. Si me echan del trabajo, no sé cómo llevar pan a mi casa, no sé cómo pagar el arriendo. Señor, tú sabes mis miedos, tú sabes mis angustias, pero aquí estoy, Señor. Que aunque eso aconteciera, me des la gracia, Dios, de saber que estoy en ti. Y aunque decidieras, Señor, que de esta situación no saliéramos, si en esta situación, Señor, esta es tu perfecta voluntad, Señor, lo que queremos es lo que tú quieres. Y eso requiere un morir. Getsemaní. Jesús recibió un ángel que lo consolara allí en su humanidad. Estaba en una agonía extrema, porque había una lucha de dos voluntades: la voluntad de hombre y la voluntad de Dios. Pero cuando la voluntad del hombre se rindió, la voluntad de Dios prosperó de una manera extraordinaria y lo fortaleció para atravesar todo lo que Dios había dispuesto y que se cumpliera todo lo que Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo: que el Cordero fuera entregado en la cruz del Calvario. Mis amados, nosotros sabemos pedir, reclamar, exigir. No sabemos morir en el lugar secreto. Estamos llenos de demandas, pero ¿sabes? Una vez presentas delante de Dios todas tus demandas, ahora disponte a escuchar cuál es la respuesta de Dios y abrazarla en tu corazón, aceptarla.
porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Te hago una pregunta: ¿te arriesgarías hoy a que entrando en el lugar secreto Dios dijera, bueno, voy a quitar mi voluntad y voy a dejar la tuya? ¿Te arriesgarías a eso? ¿Hay alguno aquí que se arriesgaría a eso? A que entrara al lugar secreto y les pusiera las cosas al Señor, y después de eso el Señor le dijera, bueno, por hoy no voy a hacer mi voluntad, voy a dejar la tuya. Eso sería terrible para nuestras vidas, porque en Romanos 1:18 en adelante dice que cuando Dios entregó al hombre a su voluntad, el hombre se pervertía completamente. De manera que todo lo que me lleva a morir a mis deseos, a mi voluntad, va a permitirme palpar y degustar la gloriosa vida del Señor. Para eso fuimos creados, para eso fuimos diseñados. Esa es la razón de ser para nosotros. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies? Vamos a dejar el resto para la semana entrante, para no dejar zapoteada ahí la vida que vamos a mirar en la Escritura. Pero piensa un momento, ¿cómo está tu vida de oración con el Señor? ¿Has contemplado ese Getsemaní para ti? No en las dimensiones de Cristo, pero es un pequeño Getsemaní para nosotros. Allí donde morimos a nosotros, donde le decimos, Señor, ¿cómo no pude tener lo que yo quería? ¿Cómo no pudo suceder como yo pensaba? ¿Cómo no salió como yo esperaba? Señor, pero permíteme ver no lo que yo espero, sino lo que tú esperas. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Mi corazón se ha revelado tanto, Señor, porque tantas veces de labios te digo que no sea lo que yo quiero, pero después estoy haciendo todo lo posible porque sea lo que yo quiero, Señor. Porque hay una resistencia en mí para vivir de acuerdo a tu voluntad. Porque tantas veces, Señor, lo que quiero es ganar y no perder. Porque tantas veces lo que quiero es obtener y no ser despojado. Pero ayúdanos, Dios, porque hay tantas cosas luchando en nuestro corazón. Hay tantas cosas en mí, Señor, que están luchando contra tu voluntad, contra el deseo de tu corazón, contra lo que tú quieres, Señor. Se nos hace tan difícil venir, Señor, a orar, no para ganar, sino para perder mi voluntad y que allí se establezca la tuya, Señor. Por favor, perdónanos en esta mañana y por favor, danos la gracia, oh maravilloso Señor, de escuchar tu corazón, oh, de una manera especial, Señor. Que en verdad, Señor, ese pasar allí, Señor, donde mi vida es despojada de todo lo que quiere, donde mi vida es librada, Dios, de todo lo que yo contemplo, de todo lo que a mí me parece, bendito Dios de los cielos. Ayúdanos a entender algo maravilloso de tu mano.